¿Qué opina de la oposición actual en México? Me parecen extremadamente pusilánimes. No solo pusilánimes, que no ofrecen opción. La opción que ofrecen es el regreso al pasado. El Morena fue un desastre. Volvamos al pripanismo. No, pues que Morena se eligió porque lo anterior era ya un desastre. No se ha generado una oposición realmente que sea una alternativa política en México. Y esa alternativa política, ya lo llevo años diciéndolo, por favor, esa alternativa política tendría que surgir de movimientos sociales transversales, donde se establezcan objetivos y metas, principios comunes, y luego eliges a un candidato que lleve esos principios al poder. Lo que la gente está preguntando es a quién ponemos, es decir, quién va a ser el nuevo caudillo. Porque cuando se proclamaba candidato a López Portillo, era el caudillo que nos iba a salvar. Luego se proclamaba a De la Madrid, es el candidato, es el caudillo que nos va a salvar. Y así vamos de caudillo en caudillo. Y además siempre se dicen, bueno, en el momento en que alguien es nombrado candidato, se dicen de él cosas absolutamente increíbles. Y como presidente ni se diga. Yo el otro día vi a Rosa Isela soltar una sarta de adjetivos dedicada a López Obrador, que decía esto, que solo falta que se tire al suelo y le bese los zapatos. Esto ya no es un elogio, es una indignidad. Y el problema del caudillismo no lo vamos a resolver con otro caudillo, no se resuelve con otro caudillo. ¿A quién ponemos? No. Dime qué principios vamos a utilizar en el gobierno, cuáles son los objetivos fundamentales que debe perseguir un gobierno en México, cuáles son sus metas principales, cuáles son sus metas secundarias, cuáles son las acciones políticas que hay que llevar a cabo para lograr las metas primarias y secundarias. Una vez que nosotros 5,000 estemos de acuerdo en eso, en un congreso donde tengamos un documento de propuesta de gobierno serio y concreto, entonces elegimos un candidato que lo haga y que nos responda a nosotros, para que no tengamos que estar diciendo que es simpático, agradable, maravilloso, inteligente, comprometido, digno. Por favor.